Bienvenidos de nuevo a otra historia en Historias de Familia Rota. Antes de empezar, cuéntenos, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo? Ahora, vamos a sumergirnos en la historia de hoy. El silencio en nuestra mesa de la cena de Navidad era tan denso que apenas podía respirar. Me quedé helada en mi silla, con el brazo izquierdo palpitando donde los dedos de Robert acababan de clavarse en mi carne como garras de hierro. Las marcas rojas ya se estaban volviendo moradas, floreciendo en mi pálida piel como feas flores que todos podían ver. La madre de Robert, Patricia, miraba con la boca ligeramente abierta, el tenedor a medio camino de sus labios. Thomas, el hermano policía de Robert, se había quedado completamente quieto, con los ojos fijos en mi brazo amoratado. Su esposa, Jessica, ya estaba buscando su servilleta, con sus instintos de enfermera activados. Incluso Amy, la consentida hermana menor de Robert, había dejado de masticar, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Pero fue mi hijo de 8 años, Maxwell, quien rompió el terrible silencio. Mi pequeño se levantó lentamente de su silla, sus pequeñas manos agarraban su tableta con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los míos, miraron directamente a su padre con un coraje que parecía imposible para alguien tan joven. «Lo grabé todo, papá», dijo Maxwell, su voz clara y firme en la habitación silenciosa y muerta. Esas 5 simples palabras golpearon a Robert como un rayo. Todo el color desapareció de su rostro, dejándolo como si hubiera visto un fantasma. Su mano, que había estado descansando sobre la mesa, comenzó a temblar. El hombre seguro y controlador que acababa de humillarme frente a toda su familia de repente parecía aterrorizado. «¿Qué dijiste?», susurró Robert, su voz apenas audible. Maxwell levantó su tableta, la pantalla brillaba suavemente en la tenue luz del comedor. «Dije, lo grabé todo, no solo lo de hoy. Todo. Pero déjenme llevarlos de vuelta a cómo comenzó esta perfecta cena familiar de Navidad unas pocas horas antes, cuando todo todavía parecía normal desde el exterior. Había estado despierta desde las 5 de la mañana, con el estómago hecho un nudo mientras me preparaba para la llegada de la familia de Robert. Me movía en silencio por nuestra impecable cocina, revisando y volviendo a revisar cada detalle. El pavo tenía que ser perfecto. La mesa tenía que estar impecable. Mi apariencia tenía que ser impoluta. Porque la familia de Robert no esperaba nada menos que la perfección, y Robert esperaba que yo la entregara. «Más vale que la salsa de arándanos no esté demasiado dulce este año», me había advertido Robert mientras se ajustaba la corbata en el espejo del pasillo. «Mamá se quejó el año pasado». «¿Recuerdas?». Lo recordaba. Recordaba cada crítica, cada mirada de decepción, cada forma en que no había logrado cumplir con los estándares de la familia Bennett en los últimos 10 años de matrimonio. «Usé menos azúcar esta vez», respondí en voz baja, alisando mi vestido verde por 100ª vez. Había elegido el verde porque Robert dijo que resaltaba mis ojos, pero ahora me preocupaba que fuera demasiado brillante, demasiado llamativo. «Bien. Y asegúrate de que Maxwell se comporte. Nada de tabletas en la mesa. No quiero que mamá piense que no podemos controlar a nuestro propio hijo». Asentí, aunque sabía que Maxwell era el menor de nuestros problemas. Mi hijo de 8 años era inusualmente bien educado, casi demasiado callado a veces. Pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo o jugando juegos educativos en su tableta, manteniéndose fuera del camino de todos. «Claire». La voz de Robert tenía un tono que me hizo sobresaltar. «El timbre, ya están aquí». Corrí a abrir, esbozando mi sonrisa más brillante mientras Patricia Bennett entraba en nuestra casa como una reina inspeccionando su reino. La madre de Robert era una mujer alta y delgada que siempre encontraba algo malo en todo lo que yo hacía. «La corona está torcida», anunció Patricia antes incluso de saludar. «La arreglaré de inmediato», respondí, con el corazón ya hundiéndose. Thomas y Jessica llegaron a continuación, seguidos por Amy, que tropezó ligeramente y olía a vino. La mandíbula de Robert se tensó al ver el estado de su hermana, pero no dijo nada. La familia Bennett era muy buena fingiendo que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Mientras nos reuníamos todos en el comedor, vi a Maxwell observando desde el umbral, con su tableta agarrada en sus pequeñas manos. La había estado llevando a todas partes últimamente, diciendo que estaba trabajando en un proyecto especial para la escuela.
No tenía idea de que el proyecto especial de mi hijo sería lo que finalmente sacaría a la luz nuestra verdad cuidadosamente oculta. La cena estaba a punto de comenzar y con ella, la noche más importante de nuestras vidas. Conocí a Robert Bennett en lo que pensé que fue el día más afortunado de mi vida. Tenía 24 años, trabajaba en la biblioteca del centro y él entró buscando libros sobre inversión inmobiliaria. Era tan guapo en su traje caro, tan seguro y encantador. Cuando me pidió que le ayudara a encontrar lo que necesitaba, me sentí la mujer más especial del mundo. «Tienes unos ojos preciosos», me dijo ese primer día. Y me sonrojé tanto que apenas pude hablar. Durante 6 meses, Robert fue todo lo que había soñado en un hombre. Me traía flores todos los viernes. Me llevaba a restaurantes elegantes que nunca podría pagar con mi sueldo de bibliotecaria. Me decía que era perfecta, que era exactamente lo que había estado buscando toda su vida. «Eres tan dulce y gentil, Clare», decía, acariciándome el pelo. No como esas mujeres ruidosas y exigentes con las que solía salir. Tú entiendes cómo debe ser una mujer de verdad. Pensé que era lo más romántico que nadie me había dicho jamás. La primera vez que conocí a su familia, debería haber visto las señales de advertencia. Fuimos a una cena dominical en casa de Patricia, y pasé toda la comida sintiendo que estaba haciendo un examen para el que no sabía cómo prepararme. «Así que trabajas en una biblioteca», dijo Patricia, haciendo que sonara como si limpiara alcantarillas para ganarme la vida. «Qué pintoresco». «A Clare le encantan los libros», dijo Robert. Pero incluso entonces, pude oír algo diferente en su voz, como si se estuviera disculpando por mí. Thomas apenas me habló ese día. Solo asintió cortésmente cuando Robert nos presentó. Jessica parecía bastante agradable, pero no dejaba de lanzarme unas miradas extrañas como si intentara decirme algo sin palabras. A mí, que entonces solo tenía 15 años, ponía los ojos en blanco cada vez que yo hablaba. «Solo necesitan tiempo para acostumbrarse a ti», me aseguró Robert más tarde. «Mi familia es muy unida. Son protectores conmigo». Después de casarnos, las cosas empezaron a cambiar lentamente. Tan lentamente que al principio no me di cuenta. Robert empezó a corregir mi forma de vestir, mi forma de hablar, la forma en que colocaba los muebles en nuestra nueva casa. «Cariño, ese vestido te hace parecer un poco barata», decía con una sonrisa preocupada. «Solo quiero que te veas lo mejor posible. Quizás no deberías reírte tan alto cuando salimos con mis colegas. Es un poco vergonzoso. ¿De verdad crees que necesitas seguir trabajando en la biblioteca? Gano suficiente dinero para los dos. ¿No preferirías centrarte en hacer de nuestro hogar un lugar perfecto?» Cada sugerencia me pareció amor en ese momento. Se preocupaba tanto por mí que quería ayudarme a ser mejor. Dejé mi trabajo. Cambié mi vestuario. Aprendí a hablar más bajo, a ocupar menos espacio en el mundo. Cuando nació Maxwell, pensé que las cosas mejorarían. Robert parecía muy orgulloso de tener un hijo, pero incluso entonces tenía ideas muy específicas sobre cómo debía ser nuestra familia. «Maxwell necesita aprender disciplina desde el principio», decía cuando nuestro bebé lloraba. «No podemos dejar que piense que puede controlarnos con lágrimas». A medida que Maxwell crecía, veía a mi pequeño volverse cada vez más silencioso, igual que yo. Aprendió a mantenerse fuera del camino de su padre, a ser perfecto e invisible. Me rompía el corazón, pero no sabía cómo protegerlo sin empeorar las cosas. Maxwell era increíblemente inteligente, mucho más inteligente que otros niños de su edad. Sabía leer antes de cumplir los 4. Y para cuando tenía 6, usaba mi viejo portátil para aprender sobre ordenadores y tecnología. Cuando Robert le compró una tableta por su 7º cumpleaños, Maxwell quedó fascinado con ella. «Estoy haciendo películas, mami», me dijo un día, mostrándome cómo podía grabar vídeos con la tableta. «Puedo guardarlos y verlos más tarde». «Eso es maravilloso, cariño», dije, sin darle mucha importancia. Debería haber prestado más atención. Debería haberle preguntado qué tipo de películas estaba haciendo. Durante el último año, la ira de Robert había ido empeorando. Las críticas se volvieron más agudas. Las exigencias se volvieron imposibles de cumplir. Y a veces, cuando estaba realmente frustrado conmigo,
sus manos me agarraban los brazos con demasiada fuerza, dejando marcas que tenía que cubrir con mangas largas. Me decía a mí misma que no era tan grave. Me decía a mí misma que todos los matrimonios tenían problemas. Me decía a mí misma que tenía suerte de tener un marido que se preocupaba tanto por que nuestra familia fuera perfecta. Pero en el fondo, empezaba a darme cuenta de que las familias perfectas no dejan moratones. La mañana de Navidad comenzó antes del amanecer con el sonido de la alarma de Robert. Yo ya estaba despierta, mirando al techo y repasando mi lista mental por centésima vez. El pavó en el horno a las 8, la mesa puesta a las 9. Yo duchada, vestida y con un aspecto perfecto para las 10, cuando llegaría su familia. Hoy tiene que ser impecable, Clare, dijo Robert mientras se levantaba de la cama. Mamá todavía está molesta por el desastre del año pasado. El desastre del año pasado fue que el puré de patatas estaba un poco grumoso. Me había disculpado durante semanas. Salí de la cama y me dirigí a la cocina, con el estómago ya revuelto por la ansiedad. Maxwell todavía dormía, y envidiaba esos últimos momentos de paz antes de que llegara la tormenta. El pavó entró en el horno justo a tiempo. Puse la mesa del comedor con nuestra mejor vajilla, el juego de boda que Patricia nos había elegido. Cada tenedor tenía que estar perfectamente alineado, cada vaso impecable. Pulí cada pieza 2 veces. Exactamente a las 10, sonó el timbre. El corazón se me subió a la garganta. Patricia entró por nuestra puerta principal como una tormenta de invierno, sus agudos ojos escudriñando todo inmediatamente en busca de defectos. Iba vestida con un caro traje burdeos, su pelo plateado recogido en un moño perfecto que probablemente costó más que mi presupuesto mensual de la compra. La corona está torcida, anunció antes incluso de quitarse el abrigo. La arreglaré de inmediato, tartamudeé, corriendo a ajustarla mientras ella observaba con desaprobación. ¿Y por qué huele a salvia aquí? Le dije específicamente a Robert que prefiero los aromas navideños tradicionales, pino o canela. Yo pensé que la salvia iría bien con el pavó, dije débilmente. Los labios de Patricia se apretaron en una fina línea. Bueno, ya es demasiado tarde para cambiarlo, ¿no? Robert apareció, todo sonrisas y encantó para su madre. Madre, estás preciosa como siempre. Entra. Entra. Me lanzó una mirada de advertencia por encima de su cabeza. Ya estaba fallando y el día apenas había comenzado. Thomas y Jessica llegaron 20 minutos más tarde. Thomas parecía cansado, como si hubiera trabajado demasiados turnos, pero abrazó a su madre cálidamente y estrechó la mano de Robert. Jessica me dedicó una pequeña y comprensiva sonrisa mientras me entregaba una botella de vino. Estás preciosa, Clare, dijo en voz baja. Ese vestido verde te queda perfecto. Gracias, susurré, agradecida incluso por esa pequeña amabilidad. Pero Patricia lo oyó. El verde es una elección tan atrevida para Navidad. Siempre pienso que el rojo o el dorado son más apropiados para las fiestas. La sonrisa de Jessica vaciló, y sentí que mis mejillas ardían de vergüenza. Amy llegó la última, tropezando ligeramente al entrar por la puerta. Llevaba el maquillaje corrido y apestaba a alcohol y cigarrillos. A sus 25 años, todavía se comportaba como una adolescente, y la mandíbula de Robert se tensó mientras la veía casi tropezar con la mesa de centro. Amy, ¿estás borracha?, preguntó con los dientes apretados. Es Navidad, Bobby, arrastró las palabras, usando el apodo de la infancia que sabía que él odiaba. Relájate. El rostro de Patricia se puso blanco de furia. Amy Bennett, eres una desgracia. ¿Cómo te atreves a presentarte a una cena familiar en estas condiciones? Oh, por favor, se rió Amy, arrojándose a nuestro sofá blanco con las botas sucias puestas, como si esta familia no tuviera problemas más grandes que yo tomando unas copas. La tensión en la habitación se volvió sofocante. Las manos de Robert se cerraron en puños a sus costados. Thomas miraba al suelo. Jessica se ocupó de colocar las botellas de vino que yo había sacado. Fue entonces cuando Maxwell apareció en el umbral, agarrando su tableta contra el pecho. Llevaba la camisa de botones y los pantalones caqui que le había preparado, con el pelo oscuro bien peinado. Pero sus ojos parecían preocupados al contemplar la escena. Hola, abuela Patricia, dijo educadamente. Hola, tío Thomas.
Hola, tía Jessica. Hola, tía Amy. La expresión de Patricia se suavizó ligeramente al verlo. Hola, Maxwell. Vaya, has crecido desde Acción de Gracias. Ven a darle un abrazo a tu abuela, ordenó Robert, con la voz todavía tensa por la ira hacia Amy. Maxwell se acercó obedientemente y abrazó a Patricia, pero me di cuenta de que mantuvo su tableta agarrada con una mano todo el tiempo. La había estado llevando a todas partes últimamente, siempre trabajando en su misterioso proyecto escolar. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Thomas, señalando la tableta. Solo algunos juegos. Y vídeos, dijo Maxwell en voz baja. ¿Vídeos?, preguntó Jessica con interés. ¿Qué clase de vídeos? Maxwell me miró, luego a su padre, su joven rostro de repente reservado. Solo cosas de la familia. Debería haber hecho más preguntas. Debería haberme preguntado por qué mi hijo de 8 años parecía tan serio cuando hablaba de sus vídeos. Pero el temporizador del pavó estaba sonando, y Patricia ya estaba criticando la forma en que había dispuesto los aperitivos, y yo estaba demasiado ocupada tratando de mantener todo perfecto para prestar atención a las señales de advertencia. Nos sentamos a cenar, anuncié con una alegría forzada, mi voz ligeramente temblorosa mientras señalaba hacia el comedor. La mesa se veía hermosa, tenía que admitirlo. El mantel blanco estaba impecable. Las velas parpadeaban cálidamente y la buena vajilla brillaba bajo el candelabro. Pero mientras todos tomaban asiento, me sentí como si estuviera entrando en un tribunal donde ya era culpable. Patricia se colocó a la derecha de Robert, el lugar de honor. Thomas y Jessica se sentaron uno frente al otro mientras Amy se desplomaba en su silla, todavía apestando a alcohol. Maxwell ocupó su lugar habitual en el extremo más alejado, con su tableta descansando tranquilamente en su regazo. El pavó parece un poco seco, observó Patricia antes de que hubiera terminado de trincharlo. Mis manos temblaron ligeramente mientras continuaba cortando. Seguí la receta exactamente, la misma del año pasado. Bueno, el pavó del año pasado también estaba seco, respondió ella con naturalidad. La mandíbula de Robert se tensó. Podía sentir su vergüenza irradiando a través de la mesa como el calor de un fuego. Estoy seguro de que está delicioso, madre. Clare trabajó muy duro en ello, pero su tono sugería que él también ya estaba decepcionado de mí. Serví los platos a todos, mis manos temblaban más con cada porción. El puré de patatas me pareció perfecto, pero contuve la respiración, esperando el veredicto de Patricia. Estas patatas están bastante saladas, anunció después de su primer bocado. Puedo hacer unas nuevas, ofrecí rápidamente. No seas ridícula, espetó Robert. No vamos a empezar la cena de nuevo por las patatas. Amy se rió borracha. ¿Recuerdan cuando Clare se olvidó de poner azúcar en el pastel de manzana ese año? Papá dijo que sabía a cartón. Amy, advirtió Thomas en voz baja, pero ella lo ignoró. O cuando quemó la cazuela de judías verdes tan mal que sonó la alarma de humo, continuó Amy, disfrutando claramente. Toda la casa olió a verduras quemadas durante días. Sentí que mi cara ardía de vergüenza. Cada error que había cometido estaba siendo exhibido frente a todos como pruebas en un juicio. Ya es suficiente, dijo Jessica con firmeza, sorprendiendo a todos. Clare trabaja increíblemente duro para hacer que estas cenas sean especiales para todos nosotros. Las cejas de Patricia se arquearon. Perdón. Solo creo que deberíamos apreciar el esfuerzo, dijo Jessica, su voz más suave ahora, pero aún valiente. ¿El esfuerzo? La voz de Patricia era helada. Cuando yo tenía la edad de Clare, manejaba una casa con 5 hijos, cocinaba cada comida desde cero y nunca serví un pavó seco o patatas saladas. No se trata de esfuerzo, querida. Se trata de competencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré mi plato intacto, conteniendo las lágrimas. Robert no dijo nada para defenderme. Nunca lo hacía cuando su madre me atacaba. Quizás podríamos hablar de otra cosa, sugirió Thomas débilmente. ¿Cómo qué? Arrastró las palabras a mí. ¿Cómo Clare ni siquiera puede mantener la casa correctamente? ¿Vieron el polvo en la repisa de la chimenea cuando entramos? No había notado ningún polvo. Había limpiado esa repisa 3 veces ayer. O cómo dejó su trabajo para ser ama de casa,
Pero ni siquiera puede hacer eso bien, continuó Amy, disfrutando claramente de la atención. Amy, dijo Robert, pero su voz carecía de convicción. ¿Qué? Es verdad. No trabaja, no tiene hijos que perseguir todo el día como Jessica, y aún así no puede arreglárselas para cocinar una comida decente o mantener una casa limpia. Maxwell se había quedado muy quieto en su silla. Podía verlo observando todo, sus pequeñas manos agarrando su tableta con más fuerza. Su joven rostro parecía confundido y triste, como si no pudiera entender por qué todos estaban siendo tan malos con su madre. Hago lo mejor que puedo, susurré, mi voz apenas audible. Tu mejor esfuerzo no es muy bueno, ¿verdad?, dijo Patricia con una sonrisa cruel. Fue entonces cuando cometí mi primer error de la noche. Me acerqué a la salsera para rellenar el plato de Thomas, tratando de hacer algo, cualquier cosa, para ser útil. Pero mis manos temblaban tanto por los nervios y la humillación que volqué la copa de vino de Patricia. El vino tinto se extendió por el mantel blanco como sangre, manchando todo lo que tocaba. Oh, no, jadeé, levantándome de un salto para coger servilletas. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Tonta torpe, chilló Patricia, apartándose de la mesa mientras el vino goteaba sobre su caro traje. Mira lo que has hecho. Lo limpiaré de inmediato, dije frenéticamente, secando la mancha con mi servilleta. Lo has arruinado todo, continuó Patricia. El mantel, mi vestido, toda la cena. La cara de Robert se había oscurecido de rabia. Pude ver la tormenta formándose en sus ojos, y supe lo que vendría después. Traeré un poco de agua con gas, dije desesperadamente, todavía secando la mancha de vino que se extendía con mi servilleta. Saldrá de inmediato, lo prometo. Pero Patricia no estaba escuchando. Se levantó de su silla, el vino goteando de su traje burdeos, su rostro contraído por la furia. Esto es exactamente de lo que estoy hablando. No puedes hacer nada bien. Madre, por favor, dijo Robert. Pero pude oír la ira creciendo también en su voz, la ira que siempre se dirigía a mí cuando su familia estaba decepcionada. No, Robert, espetó Patricia. He mantenido la boca cerrada durante 10 años viendo a esta mujer avergonzar a nuestra familia una y otra vez. No sabe cocinar. No sabe limpiar. Ni siquiera puede servir vino sin destruirlo todo. Sentí que las lágrimas comenzaban a arder detrás de mis ojos. Lo siento, Patricia. Fue un accidente. Pagaré la tintorería. Reemplazaré el mantel. Reemplazarlo, se rió amargamente Patricia. Ese mantel pertenecía a mi abuela. Es insustituible, al igual que mi vestido. Al igual que toda esta noche arruinada. Amy se reía de nuevo, disfrutando claramente del drama. Thomas parecía incómodo, pero no dijo nada. Jessica se había puesto pálida, sus instintos de enfermera probablemente le decían que algo malo estaba a punto de suceder. Y Maxwell. Mi pobre pequeño lo estaba viendo todo con los ojos muy abiertos y asustados, su tableta apretada contra su pecho como un escudo. Debería haber sabido que no podía esperar nada diferente, continuó Patricia, su voz cada vez más alta y viciosa. Nunca has sido lo suficientemente buena para mi hijo. Eres torpe. Eres incompetente. Ya es suficiente, rugió Robert de repente, golpeando la mesa con la mano con tanta fuerza que los platos saltaron. Por un momento, pensé que me estaba defendiendo. Por un segundo esperanzador, pensé que mi marido finalmente iba a defender a su esposa. Pero cuando miré su rostro, vi la verdad. No estaba enfadado con su madre. Estaba furioso conmigo. Mira lo que has hecho, gritó, con el rostro rojo de rabia. Me has humillado delante de toda mi familia otra vez. Robert, no fue mi intención. Nunca tienes la intención, me interrumpió, levantándose de su silla. Pero siempre lo haces. Cada vez que mi familia viene, encuentras alguna forma de avergonzarme. Me alejé de la mesa, con el corazón palpitante. Había visto a Robert enfadado antes, pero nunca así. Nunca delante de todo el mundo. Tenías un trabajo hoy, Clare. Un trabajo. Hacer una buena cena para mi familia. Y ni siquiera pudiste hacerlo sin destruirlo todo.
Fue solo un accidente, susurré, las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Solo un accidente. La voz de Robert se estaba volviendo más fuerte, más peligrosa. El pavo seco fue un accidente. Las patatas saladas fueron un accidente. El polvo en la repisa de la chimenea fue un accidente. Se estaba moviendo hacia mí ahora, y pude ver algo en sus ojos que me aterrorizó. Algo que nunca había visto antes, ni siquiera durante nuestras peores peleas. Robert, dijo Thomas en voz baja. Quizás deberías calmarte. ¿Calmarme? Robert se giró para mirar a su hermano. Mi esposa acaba de arruinar la cena de Navidad y ha humillado a toda nuestra familia. ¿Y quieres que me calme? Derramó un poco de vino, dijo Jessica en voz baja. No es el fin del mundo. No es solo el vino, gritó Robert. Es todo. Es inútil. No puede hacer nada bien. Fue entonces cuando me agarró del brazo. Sus dedos se clavaron en mi carne como garras de hierro, apretando tan fuerte que jadeé de dolor. El agarre fue vicioso, destinado a herir, destinado a castigarme por avergonzarlo. Me estás haciendo daño, susurré, tratando de alejarme, pero el agarre de Robert solo se hizo más fuerte. ¿Bien? Quizás el dolor te enseñe a ser más cuidadosa. La habitación quedó en completo silencio, a excepción de mis sollozos silenciosos y la respiración agitada de Robert. Todos nos miraban conmocionados. Incluso Patricia parecía horrorizada por lo que su hijo estaba haciendo. Thomas se había quedado muy quieto, sus instintos de oficial de policía probablemente le gritaban que interviniera. La mano de Jessica le cubría la boca. Amy había dejado de reírse. Y Maxwell, mi valiente pequeño, estaba viendo a su padre hacerle daño a su madre, su joven rostro lleno de una determinación que parecía ir mucho más allá de sus 8 años. Pude ver las marcas rojas formándose en mi brazo donde los dedos de Robert presionaban mi piel. Todo el mundo podía verlas. No había forma de ocultar esto. No había forma de fingir que era otra cosa que lo que era. Robert finalmente me soltó y yo tropecé hacia atrás, acunando mi brazo amoratado contra mi pecho. El silencio que siguió fue ensordecedor. El silencio se prolongó para siempre. Me quedé allí acunando mi brazo palpitante, sintiendo los ojos de toda la familia de Robert sobre los moratones púrpuras que ya florecían en mi piel. El dolor era agudo e inmediato. Pero la humillación cortaba aún más profundo. Robert respiraba con dificultad, su rostro todavía enrojecido por la ira, pero pude ver algo más que se deslizaba en su expresión ahora. Conciencia. Estaba empezando a darse cuenta de lo que acababa de hacer delante de todos. Patricia estaba sentada, congelada en su traje manchado de vino, con la boca ligeramente abierta. Por primera vez en 10 años, parecía no tener nada crítico que decir. Thomas se había puesto completamente rígido, sus instintos de policía luchando con su lealtad familiar. Jessica me miraba el brazo con preocupación profesional, probablemente catalogando la gravedad de los moratones. Incluso Amy se había despejado lo suficiente como para parecer sorprendida, pero fue Maxwell quien rompió el terrible silencio. Mi hijo de 8 años se levantó lentamente de su silla, su pequeña figura parecía increíblemente valiente en ese momento. Su tableta estaba agarrada con ambas manos, y sus ojos oscuros estaban fijos en su padre con una firmeza que me partió el corazón. Lo grabé todo, papá. Esas 5 simples palabras cayeron en el silencio como piedras en agua quieta, enviando ondas de conmoción por toda la habitación. La cara de Robert se puso blanca. Toda la ira se le fue en un instante, reemplazada por algo que nunca había visto antes. ¿Miedo? Puro miedo helado. ¿Qué dijiste?, susurró Robert, su voz apenas audible. Maxwell levantó su tableta, la pantalla brillaba suavemente a la luz de las velas. Dije que lo grabé todo. No solo lo de hoy. Todo. Maxwell, dijo Robert con cuidado, como si le estuviera hablando a un animal salvaje que podría huir. ¿Qué quieres decir con todo? La joven voz de mi hijo era firme y clara. Todas las veces que lastimaste a mamá. Todas las veces que le gritaste y la hiciste llorar. Todas las veces que le agarraste los brazos y le dejaste marcas, lo grabé todo. La habitación estalló en jadeos de sorpresa. La mano de Patricia voló a su pecho. Thomas se inclinó hacia adelante en su silla,
su entrenamiento policial tomando el control. Jessica ya se estaba moviendo hacia mí, sus instintos médicos entrando en acción. Estás mintiendo, dijo Robert, pero su voz temblaba ahora. Solo eres un niño. No sabes cómo no estoy mintiendo, interrumpió Maxwell, algo que nunca le había visto hacer antes. Sé cómo usar la cámara de mi tableta. Sé cómo guardar vídeos y sé cómo enviárselos a la gente. La cara de Robert había pasado de blanca a gris. ¿Enviárselos a quién? Maxwell miró directamente a su tío Thomas. A los policías. Lo busqué en internet. Sé que el tío Thomas es policía, y sé que hacerle daño a la gente es ilegal, incluso si son tu familia. Thomas miraba a Maxwell con una mezcla de orgullo y horror. Maxwell, hijo, ¿qué grabaste exactamente? Todo, repitió Maxwell, su voz cada vez más fuerte. La semana pasada, cuando papá agarró la muñeca de mamá tan fuerte que lloró. Hace 2 semanas, cuando la empujó contra el mostrador de la cocina. El mes pasado, cuando arrojó un plato contra la pared y se rompió en pedazos que cortaron el pie de mamá. Cada revelación golpeaba la habitación como un golpe físico. Vi cómo el mundo cuidadosamente construido de Robert se desmoronaba con cada palabra de la boca de nuestro hijo. Y hoy, continuó Maxwell, cuando agarró el brazo de mamá y la lastimó delante de todos. También lo grabé. Patricia lloraba ahora, las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a su hijo. Robert, ¿es esto cierto? Pero Robert no podía hablar. Miraba la tableta de Maxwell como si fuera una bomba a punto de explotar. Muéstramelo, dijo Thomas en voz baja, levantándose de su silla. Su voz había cambiado por completo, convirtiéndose en la voz de un oficial de policía, no de un hermano. Maxwell me miró y vi la pregunta en sus ojos. Me estaba pidiendo permiso. Mi valiente pequeño que me había estado protegiendo de la única manera que sabía. Asentí, las lágrimas corrían por mi rostro. Muéstraselo, cariño. Maxwell tocó la pantalla de su tableta. Y de repente, todos pudimos oír mi voz de la semana pasada, suplicándole a Robert que parara, rogándole que no me hiciera daño. El sonido de mi propio dolor y miedo llenó el comedor, haciendo que todo fuera real de una manera que no podía ser negada ni explicada. Robert se hundió en su silla como un globo desinflado, comprendiendo finalmente que su hijo acababa de destruir su vida con 5 simples palabras y una tableta llena de verdad. El sonido de mi propia voz suplicándole a Robert llenó el comedor. Cada palabra un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Por favor, Robert, me estás haciendo daño. Por favor, para. La grabación era nítida, capturando no solo mi dolor, sino también las respuestas airadas de Robert, sus amenazas, su completa falta de remordimiento. Maxwell volvió a tocar la pantalla y el sonido se detuvo. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No era el silencio conmocionado de la gente que presencia algo inesperado. Era el pesado silencio de la verdad finalmente expuesta. Robert estaba sentado, desplomado en su silla, con la cabeza entre las manos. El hombre poderoso y controlador que me había aterrorizado durante años parecía roto y pequeño. Maxwell, susurró. No lo entiendes. A veces los adultos tienen desacuerdos. No, dijo Maxwell con firmeza, su joven voz cortando las excusas de su padre. Lo entiendo perfectamente. Lastimaste a mamá. La lastimaste mucho y lastimar a la gente está mal. Thomas se levantó lentamente. Todo su comportamiento cambió. Ya no era el hermano de Robert. Era un oficial de policía que acababa de presenciar pruebas de violencia doméstica. Robert, necesito que te quedes exactamente donde estás. Thomas, por favor. Robert levantó la vista con ojos desesperados. Podemos arreglar esto en familia. No hay necesidad hay toda la necesidad, dijo Thomas con frialdad. Lo que acabo de escuchar en esa grabación es una agresión. Lo que presencié esta noche es una agresión. Y según Maxwell, hay mucho más de dónde vino eso. Patricia sollozaba abiertamente ahora. Su perfecta compostura completamente destrozada. No lo sabía, repetía. No sabía que te estaba haciendo daño, Clare. Pensé. Pensé que solo eras torpe, que no eras lo suficientemente buena para él. Nunca lo imaginé.
Jessica se había acercado a mi lado y me examinaba suavemente el brazo. Estos moratones son graves, dijo en voz baja. Y no son los primeros, ¿verdad? Negué con la cabeza, incapaz de hablar a través de mis lágrimas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Jessica suavemente. Años, susurré. Empezó poco a poco, solo agarrándome del brazo cuando estaba frustrado. ¿Pero empeoró? Amy, que había estado en silencio desde la revelación de Maxwell, habló de repente. Sabía que algo andaba mal. La forma en que siempre te disculpabas por todo. La forma en que saltabas cada vez que Robert levantaba la voz. Lo sabía, pero no quería verlo. Ninguno de nosotros quería verlo, dijo Thomas con gravedad, sacando su teléfono. Pero no podemos dejar de verlo ahora. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Robert, el pánico se apoderó de su voz. Mi trabajo, respondió Thomas simplemente. ¿Voy a informar de esto? No puedes arrestar a tu propio hermano. Mírame. Maxwell se acercó a mí y tomó mi mano ilesa en la suya. Siento no haberte contado lo de las grabaciones, mami. Quería protegerte, pero no sabía cómo. Me arrodillé a su nivel, con el corazón roto y sanando al mismo tiempo. Me protegiste, cariño. Fuiste muy valiente, más valiente que yo. Aprendí sobre la violencia doméstica en la escuela, dijo Maxwell seriamente. La señora Henderson nos enseñó que nadie tiene derecho a hacernos daño, ni siquiera la familia. Dijo que si alguien nos hacía daño, debíamos decírselo a un adulto de confianza. Así que se lo dijiste al tío Thomas. Iba a hacerlo, pero luego pensé que quizás si tenía pruebas, la gente me creería más rápido. Mi hijo de 8 años había entendido algo que a mí me había llevado años descubrir. Había encontrado una manera de hacer visible lo invisible, de convertir nuestra pesadilla privada en una prueba innegable. El sonido de las sirenas en la distancia hizo que Robert se estremeciera. Esto lo arruinará todo, dijo desesperadamente. Mi negocio, mi reputación, nuestra familia. Tú arruinaste a nuestra familia, dije, encontrando mi voz por primera vez en años. La arruinaste la primera vez que me pusiste las manos encima con ira. Mientras los coches de policía entraban en nuestro camino de entrada, Patricia se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano. Lo siento, Claire. Siento mucho todo lo que dije, todo lo que hice para empeorar esto. Lo crié para que creyera que podía controlar a todos a su alrededor, y lo siento. Los oficiales entraron por nuestra puerta principal, y Thomas se reunió con ellos en el pasillo. Podía oírle explicar la situación con su voz profesional, exponiendo las pruebas, los testigos, las grabaciones. Robert fue arrestado en nuestra mesa de la cena de Navidad, todavía con su festivo suéter rojo. Mientras se lo llevaban esposado, nos miró a Maxwell y a mí una última vez. Esto no ha terminado, dijo. Pero Maxwell apretó mi mano y miró a su padre directamente a los ojos. Sí, ¿lo está? Y por primera vez en 10 años, creí que quizás, finalmente, realmente había terminado. La Navidad que se suponía que iba a ser perfecta se había convertido en el día que nos liberó. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.